conforme a lo que agendó en el cielo, en la vida de nosotros. Fíjese que cuando el Señor, digo yo, ¿verdad?, tuvo su primera oración, que los discípulos le dijeron que les enseñara a orar. En esa oración del Señor, ahí hay cosas profundas, hermano, misterios. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oiga eso. O sea que el Señor vino entonces por esa razón a desarrollar lo que se agendó en el cielo para que se diese a conocer en la tierra. Que se haga tu voluntad en el cielo o en los cielos. Que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. En otras palabras, que todo lo que allá se planificó se haga aquí. Pero ¿quiénes son los que la vamos a llevar? Usted y yo, por supuesto, que ya estamos dentro de este camino que nos fue revelado. En el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O sea, que la vida del cristiano no solamente es recibir, sino que oír. Aleluya. Y siempre, por lo general, al final de cada mensaje que le es dirigido a las iglesias apocalípticas, decía el Espíritu Santo a través de el apóstol Juan, el que tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea que el Espíritu habla, el Espíritu Santo, por supuesto, dirige, muestra, enseña y revela, para que entonces se pueda completar o complementar la obra de Dios en nosotros. Porque nosotros somos ese producto que fuimos escogidos desde antes de haber estado en el vientre de mamá, desde antes de haber estado, desde antes que el mundo fuese hecho. Fuimos escogidos. Así le dijeron al apóstol Pablo. Oiga lo que Pablo escuchó y vio cuando fue elevado a una dimensión de haber platicado misterios con el Señor, que posteriormente vendría a la tierra para establecerlos como una estructura fundamental en que la iglesia de Cristo en la tierra sería edificada. Y por supuesto el apóstol Juan, el apóstol Pedro y todos los demás apóstoles que llegaron a ser dimensionados a través del ministerio actual, porque todavía sigue vigente el ministerio del Dios Espíritu Santo. Aleluya. Entonces le dijo el Señor a través del apóstol en este libro a la iglesia de Sardis, acuérdate de lo que has recibido. O sea que no se quedaron sin recibir nada. Y oído lo que has recibido y lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrones y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, el punto al cual me quiero referir en esta hora no es tanto a la venida de Cristo por la iglesia, por su cuerpo místico, sino saber de que somos alcanzados muchas veces por la tibieza o por la frialdad o por ser fríos, quedarnos en esa plataforma
de ser frío. ¿Y cuándo es que uno se vuelve un frío en ese estado espiritual? Digo, o me refiero al creyente en Cristo. Cuando se pierde la insensibilidad. Mire qué tremendo. Y esa insensibilidad se convierte en una desobediencia. Mire qué cosa más tremenda, hermanos. Y eso nos puede llevar a la muerte espiritual, pues. Porque le dice aquí: yo conozco tus obras. Verso 1. Y en el verso 2, he encontrado o he hallado incompleta tus obras. Mire qué tremendo. Yo conozco tus obras. O sea, yo lo voy a parafrasear de esta manera. Yo conozco tu actitud. Porque toda la actitud de la persona está establecida en acciones. Yo conozco tu actitud, pero he encontrado o te he encontrado incompleto con lo que yo quiero que tú desarrolles. Y lo peor es que estás pretendiendo de que vives, pero estás muerto. Mire qué tremendo. O sea, se perdió la sensibilidad al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que está revelando todo esto a través de la función del apóstol Juan a la iglesia, y en este caso particular a la iglesia de Sardis. Es el Espíritu que le está hablando a la iglesia. Yo conozco tu actitud y te he encontrado incompleto en cuanto a lo que debes de desarrollar delante de mi Dios. Aleluya. Porque aparentas que vives, pero estás muerto. Al hermano, eso es tremendo. Eso es terrible. Poder entonces ser uno reprendido. Pero yo podría decir, gloria a Dios, porque si estamos a tiempo que nos corrige el Señor de esta manera, qué bueno, ¿verdad? Entonces le dice, por eso le dice, acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído, porque de eso depende que tu obra, o mejor dicho, de eso depende de que la obra de mi Dios se halle completa en ti. Mire, amados, esto es tremendo, porque aquí entonces como que el Señor viene y nos coloca en una báscula y nos miden el peso de nuestras acciones, porque no es lo que yo pueda hacer, sino lo que yo pueda hacer conforme a lo que el Espíritu de Dios me revele. ¿Por qué? Porque, reitero, hemos sido enviados a esta tierra a desarrollar un plan, una agenda celestial. Aleluya. Por eso es que Pablo decía, porque cosas que ojos no han visto, porque cosas que no han escuchado los oídos de los humanos, porque cosas que no han entrado en ningún corazón, Dios las tiene preparado. Pero hace énfasis en algo: a los que le aman. ¡Ah! Aleluya. Entonces aquí entramos en una situación compleja, en el sentido de que
¿Por cuáles obras Dios me va a estar a mí alabando y avalando? No por mis propias obras, sino por las obras de Él en mí, por lo que yo pueda desarrollar de Él en mí. Y cada vez que nosotros, aleluya, podamos permitirle al Espíritu Santo que desarrolle la obra de Él en nosotros, vamos entonces a funcionar conforme a su voluntad, conforme a su gracia, conforme a su amor. Y entonces seremos agradados y seremos agradables a Él. ¿Por qué cree usted que David le decía: Señor, examina mi alma, mi espíritu, examina mis caminos, ilumíname, alumbra? O sea, era un hombre que vivía dentro de una dimensión introspectiva delante de Dios. Porque lo que él quería era que agradarle a Dios, convertirse en una persona en esta tierra conforme al corazón de Dios. Y para ello, él necesitaba que el Señor lo evaluara. Mire, qué importante es esto. ¿Cómo entrar en esa dimensión de permitir al Señor que me evalúe Él? Porque si me permite que me evalúen los hombres, nunca voy a poder tener materias aprobadas, porque el humano siempre me va a estar aplazando. Por eso es necesario permitirle a Él, aleluya, que haga su obra en nosotros. Por tanto, si no velas, o sea, si no te vuelves sensible, si no cambias de actitud, eso es lo que está diciendo el Señor en este pasaje. Entonces, vendré, pero a ti te voy a sorprender como ladrón, porque no sabrás a qué hora. Hace días atrás el Señor me hablaba y nos permitía compartir con este tema del día y la hora de su venida, pero no de su segunda venida, sino del arrebatamiento de su cuerpo místico, su iglesia. Que Pablo le decía, o le dijo a los hermanos de Tesalónica, en Tesalonicenses, que anduviéramos en la luz, para que en aquel día no nos sorprendiera como ladrón. Y a este le dice, a la iglesia de Sardis, si no cambias de actitud, si no vuelves a las cosas que has recibido y has oído, entonces vendré, pero te voy a sorprender como ladrón, porque no sabrás la hora. Allá le dijo Pablo a los de Tesalónica, bajo la unción del Espíritu de la revelación, del misterio de la iglesia, en cuanto a su arrebatamiento sobre el día del Señor. Y el apóstol Juan le habla a las iglesias, a las iglesias apocalípticas, sobre todo a Sardis, sobre la hora, día y hora. Oiga, esto es tremendo, hermano. Es un misterio grandísimo. Ahora, aquí hay una particularidad de esa iglesia, porque no todos estaban así. No todos dentro de esa congregación, por decirlo en esos términos, estaban así. Habían algunos, dice, en el verso 4, pero tienes unos pocos. Oiga esto, tienes unos pocos
que no han manchado, aleluya, sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. O sea, quiere decir aquí que no todos en Sardis, en esta iglesia, en esta congregación, por decirlo de esa manera, eran insensibles o eran fríos